Bienvenidos a su podcast Sanando Corazones, parte de la comunidad práctica de relaciones que sanan. En este episodio me encuentro con Paula Marulanda. Ella es nuestra consejera y también facilitadora de grupos de sanidad. Paula, ¿cómo te encuentras? Karina, bien, muchas gracias por invitarme a estar acá. Estoy muy contenta de compartir contigo. Un gusto tenerte aquí. Bueno, para comenzar con el tema de hoy, es un tema muy interesante, pero primero quería que nos hablaras de tu experiencia como facilitadora de grupos de sanidad. Bueno, mi experiencia ha sido muy restauradora. Ha sido un tiempo bonito de muchísimo aprendizaje, no solo para mi vida, sino también para las personas que han podido ser parte de los grupos para sanar, viendo el proceso de cómo cada uno de nosotros atraviesa tantas situaciones que a veces no afrontamos o pensamos que no están. Y es valioso poder conocer a través de estos grupos cómo está nuestro corazón. Eso es bien bello. Qué lindo, muy bonito. Bendecida para bendecir a otros también, ¿verdad? Sí, bendecida. Damos por gracia lo que Dios nos ha dado, por gracia lo compartimos, lo damos con otros y ha sido una gran bendición. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de consejería? Bueno, la experiencia en consejería es bella. A través de los grupos aprendemos cada vez más, ¿sí? La palabra nos deja una gama, un conocimiento muy grande para poder exhortar, para poder aconsejar, pero ha sido bello poder ayudarle a las personas a entender su proceso para sanar, lo que sienten, cómo se encuentran, por qué están sintiendo lo que están atravesando, cómo poder darle un propósito a sus vidas, traer una esperanza a través de la palabra, de tantas promesas que tenemos en Claro. la Biblia. Ha sido muy bello. Bueno, y ya que nos traes el hincapié al tema de hoy, que es el sufrimiento y el duelo, ¿qué es un duelo? ¿Qué significa eso? Bueno, un duelo es un dolor muy profundo. Y este dolor puede ser por muchísimas razones. Varias de esas son la pérdida de un ser querido, ¿sí? Muere una persona de repente, no lo esperábamos. La enfermedad de alguien, ¿sí? Puede causar un dolor muy fuerte. La pérdida de una relación, sea familiar, sentimental, Sí, claro. un amigo. También puede ser la pérdida del trabajo. eh, Pérdidas que quizás en el pasado pensamos que no lo fueran y ya creciendo y madurando nos damos cuenta que hemos perdido hasta sentimientos, cariños, el amor de una persona que pensamos que nos lo iba a dar. Entonces, son, son esos dolores tan fuertes que para eso hacemos todos estos grupos para sanar. Claro, qué interesante, ¿no? Que yo puedo tener unas pérdidas del pasado que quizás no sabía que me generaron un impacto tan grande hasta que me abro a poder hablar sobre eso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante reconocer ese proceso del duelo? Bueno, reconocer el proceso del duelo nos ayuda, número uno, a poder conocer nuestro corazón, Ujú. poder saber qué es lo que hay ahí adentro, en ese lugar. Es muy fácil poder observar lo que hay en otros, las actitudes de otros, por qué otros se comportan de esta manera. Pero hacer ese análisis, este autoanálisis de cómo está mi corazón, ¿sí? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo está mi entorno? ¿Cómo es la manera en cómo me relaciono con mi familia? Nos ayuda a entender si realmente nuestro corazón se encuentra sano, si nuestro corazón está en esa paz, en ese gozo, en esa tranquilidad que tanto la palabra nos enseña, que podamos estar bien con todos, relacionarnos con nuestro prójimo, amarnos unos a otros. Y eso no va a ser fácil si en nuestro corazón hay enojos, hay dolores, hay pérdidas, hay momentos y situaciones de las cuales nunca hemos hablado, Claro. nos hemos callado, no hemos cerrado esos ciclos, no hemos perdonado. Ujú. Entonces vemos cómo poco a poco vamos descomponiendo todo nuestro entorno, todas nuestras relaciones y hasta la manera en cómo nosotros nos vemos, nos relacionamos con nosotros mismos y con Dios, obviamente. Claro, que entonces reconociendo ese proceso de duelo que quizás estoy viviendo o viví, es como hacer una cirugía de cerebro, es como pintar un panorama completo también de la mente y del corazón, de cómo está mi corazón.
Bueno, es importante reconocer que la misma palabra nos enseña que el corazón es engañoso, Ujú. ¿sí? Y es muy profundo. Hay muchas cosas que Sí, nosotros no conocemos que están ahí adentro. Y cuando llegan diferentes situaciones a nuestra vida, lo vemos también bíblicamente, cuando experimentamos dolores, salen de nosotros esas cosas que nosotros jamás pensamos que estuvieran ahí. Entonces es importante conocernos, es importante indagar qué es eso que está oculto ahí, qué es eso que nos hace reaccionar de esta manera, comportarnos de esta manera. quizás como irritabilidad o llorar repentinamente, todas esas cosas son parte de las emociones que pudiéramos estar expresando. Ya que estamos hablando de eso, ¿cómo entonces enfrentamos esos duelos de una manera que traiga sanidad? Bueno, el proceso del duelo tiene varias etapas, ¿sí? Ujú. Normalmente cuando una persona está atravesando un dolor, una pérdida, la ha identificado, eh, comenzamos viendo unos síntomas, una manera en cómo nos comportamos y es el enojo, la ira, llega ese momento de la negación. Si no aceptamos lo que estábamos atravesando, se dañó una relación, perdí el trabajo, perdí un familiar, entro en esa molestia, en ese enojo, en ese coraje de no tener, no entender qué está pasando. Claro, nos De pasa a ahí todos. nos pasa a todos. Ujú, De ahí nos movemos a otro momento que es donde no hay esperanza. ¿Sí? No ujú. vemos realmente que esto lleve a algún lugar, que esto haya sido bueno para mi vida. No logramos encontrar ese propósito. ¿Y Que será en ese momento el momento más oscuro de, de, de nuestro duelo? ¿Será estar sin esperanza? es un momento muy difícil porque cuando no hay esperanza, la gran mayoría de nosotros pasamos por o la depresión, o la tristeza, o el Ujú. aislamiento. Van a ser muchas las formas en cómo cada persona va a reaccionar cuando se pierde esa esperanza. Pero luego nos trasladamos a esos nuevos comienzos, ese momento donde vemos el propósito, entendemos que a pesar del dolor que atravesamos, y Ujú. esto lo vemos bíblicamente, cuántos hombres atravesaron tanto dolor, tanto sufrimiento, pero después uno entendía, wow, esa persona creció, maduró, sus Ujú. relaciones fueron mucho mejores, su relación principal con Dios fue de una intimidad hermosa, bella. Entonces ese nuevo comienzo nos muestra que es importante pasar por diferentes etapas y cerrar ese ciclo para poder nosotros ir superando, ir soltando y no estar guardando, callando Ujú. y consumándonos en ese dolor profundo que continúa porque no hacemos absolutamente nada Claro. para sanar. Cierto. No, me recordaste cuando dijiste el dolor profundo y cómo en la Biblia también está. Entonces el salmista siempre decía como que el dolor me hizo bien o me hizo bien, ¿verdad? Porque me ayudó a retomar lo que necesitaba retomar o volver a la palabra o volver a ese punto donde reconozco que Dios es quien único me puede ayudar, Sí, ¿cierto? el Salmo 119 hay una parte Ujú, donde dice, bueno, me es haber sido quebrantado para ujú, conocer tus leyes, tus estatutos, y a veces pensamos que el dolor no lo queremos, pero ujú. es justo muchas veces, en su gran mayoría diría yo, en el dolor donde aprendemos, valoramos, nos conocemos también, porque también este es el punto de conocer, como veníamos diciendo al comienzo, qué hay en nuestro corazón, Claro. qué cosas deben ser restauradas, qué cosas vengo cargando desde mi niñez, en mi juventud, qué episodios o situaciones fueron tan fuertes que me marcaron y tengo un antes y un después. Ujú. Ya conocer esto nos ayuda a liberarnos, a no tener Claro. esa carga, ese peso, a tener un real gozo, una tranquilidad y una paz, porque tenemos una buena relación con Dios, pero fomentamos también a través de esa relación una buena relación con quienes nos rodean. Dice la palabra también en cuanto dependa de ustedes, porque Ujú. también muchas veces no va a depender solamente de nosotros. Nosotros vamos a querer organizar situaciones, relaciones, pero hay personas que en ese momento no van a estar listas y preparadas para eso. Hermoso como has explicado el viaje del duelo y me pone a pensar, ese viaje del duelo no es un recorrido lineal, o sí lo es. No, no podemos pensar que es
uno, dos y tres y terminamos el proceso, ¿sí? Ujú. No, muchísimas veces estamos en el proceso del duelo y quizás nos estamos acercando a nuevos comienzos, pero vemos que pasa una situación similar o otra tragedia Claro, o otra relación que se daña y volvemos al inicio. Entonces comenzamos otra vez. Pero pudiéramos decir, pero entonces ¿de qué sirve? Nos sirve mucho porque nos permite a nosotros entender nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Por qué me siento enojada? ujú, Es una buena pregunta. ¿Por qué tengo enojo con alguien? ¿Por qué tengo tanto dolor? ¿Por qué tengo resentimiento? Hay algo que no está bien, pero hay algo dentro de mí que tampoco me permite tener la libertad de expresarlo, de organizarlo, arreglarlo. Entonces, puede ser que podamos retroceder un poco o muchas veces podemos avanzar sin pasar el proceso y al final nos damos cuenta que falta algo, claro. ¿sí? Entonces, no es un tiempo, en esto vas a estar este tiempo, este mes, no. Debe ser algo tan natural, debe comenzar con el deseo de entender que necesito sanar algo y Exacto. que va a ser un proceso. Poner de mi parte para lograr pasar por esa etapa o por esa aldea. Quizás, ¿cómo es? La primera aldea viene siendo entonces la negación y la ira. Entonces, ¿cómo la segunda? Como, Entonces, vamos a perder toda esperanza, se pierde claro. toda esperanza, no vemos, es oscuro, no se ve un propósito, pero llega un momento donde esa esperanza comienza a crecer. Y también me puedo regresar. Sí, puedo regresarme Sí, porque muy normal. eh, es muy normal que esté pasando una situación, por ejemplo, en mi familia, Ujú, pero llegó una situación en el trabajo que ujú. me causó este dolor, que me recuerda eso que me está atormentando. Entonces me puedo regresar. Pero llegar a la aldea de la esperanza es bello. Es bello poder tener un propósito y poder continuar. Ese nuevo comienzo, que de ahí es donde vienes entonces, ya estás sano para entonces ayudar a los demás, Sí, ¿cierto? es una bendición saber que sanas y como creo que en muchas ocasiones lo hemos escuchado, las personas heridas hieren a otras Oh, sí, personas. sí. Una persona que ha sanado es una persona que puede ayudar a A otros a reconstruirse. sanar. Sí, y Sí, a reconstruirse. Y también en la Biblia, muchas veces que las personas eran liberadas, lo que le decían era, ahora ve y cuenta, o ve y sana, ve y ayuda. Entonces, eso puede ser misión de vida para todos nosotros también. sí, y creo que con José es una historia bellísima. José, al pasar tantas situaciones con sus hermanos, es hermoso cuando llegamos a ese capítulo donde él dice, él los perdona y él dice, no, no, no fue por causa de ustedes. El Señor ha llevado esto, me ha traído acá con este propósito, estoy parafraseando, Ujú. con este propósito y él puede servirle a sus hermanos, amarlos a pesar de que lo entregaron, a pesar de que lo querían matar, a pesar de la separación con su padre. Él pudo salir y yo creo que es un ejemplo bíblico hermoso que todos podemos seguir y muchos más. Hay muchísimos más. También me hiciste pensar en la historia de Job y pienso en una de las cosas. ¿Qué sería una de las cosas de la historia de Job? Que sus compañeros estaban ahí, que lo estaban ayudando, pero si nos ponemos a pensar, ¿lo ayudaron bien? Bueno, agradecemos esos amigos, Claro, ¿sí? Llegan esos amigos con todas las sí, personalidades, consejos, muchos. A veces nos equivocamos porque a veces no necesitamos un consejo sino ser escuchados, pero al final vemos cómo incluso Job, a pesar de que sus amigos no ujú, fueron en ese momento lo que se necesitaba, él intercede por ellos, él ora por ellos y claro. se mantiene quizás el hecho de perdonar, perdonar porque a veces las personas no lo hacen con la intención de dañar, con la intención de herir, Ujú. y lo hacemos. Claro, siempre es bueno prestar el oído y eso fue lo que hicieron sus compañeros. Excelente conversación, me encanta. Creo que todos podemos reconocer el amor de Dios en tiempo de sufrimiento y si quieres saber más de Relaciones que Sanan, nos puedes encontrar en RQS Network en Instagram y también Sanando Corazones en YouTube. Gracias, Karina, por invitarme. Gracias a ti por acompañarme.